efectivamente en el libro hay varias menciones de autocrítica, incluso en la presentación y en el diálogo con vos también el expresidente las menciona. Ahora, la sensación es que las autocríticas tienen que ver con el modo de implementar el modelo, pero no necesariamente con las consecuencias del modelo. Yo estoy de acuerdo con ese modelo y él también. Claro, pero dejaron... ¿Por qué se va a criticar su modelo si él está de acuerdo con ese modelo? Porque la gente no... ¿Pero esa es una crítica tuya? ¿Por qué la tiene que hacer él? A ver, en términos objetivos, los números de la macroeconomía fueron muy bravos y de hecho probablemente la gente eso lo percibió y en un sistema político armado para la reelección... El rumbo económico de un país con más mercado, con más libertad económica, no es de la Argentina. Te diría que es del, no sé, es el del capitalismo, es el del 80% Occidente. Digo, no, de hecho se va a un mundo de más regulación. Sí, pero capítulo 9 que habla puntualmente del tema quiero terminar de contestar. Y lo que quiero decir es que que no se hayan logrado los objetivos, no quiere decir que eso invalide el modelo. Es decir, muchas veces se confunde que uno haga una autocrítica con que uno no acepte la crítica que otro tiene para hacerle, que por supuesto que es completamente legítima desde ya. Lo que quiero decir es, el mundo que Macri imagina y presenta en su libro, que lo ha presentado antes también, no me parece que sea motivo de autocrítica. Digo, yo quiero, como Macri, como tantos otros, un país donde haya más mercado, donde haya más competencia, donde haya menos regulaciones, donde haya más posibilidades de acceso a las exportaciones, etcétera. Pablo? Bueno, él lo explica en un momento, por ejemplo, por la inconsistencia en la primera etapa entre la política monetaria y la política fiscal. Pero ahí tengo que decirte, parece que las decisiones las tomaba otra persona. No, él se hace cargo de todo su gobierno y lo dice. El capítulo 9, que es básicamente donde relata toda la cuestión económica, desde la eliminación de las metas de inflación y todo el proceso de 2018, casi fatídico que vivimos los argentinos. Digo, hay una falta de autocrítica absoluta. Es como un relato sistemático de lo bueno de los libros es que todos los podemos leer y cada uno extraer sus conclusiones. Yo creo que ahí hay una autocrítica inédita en la historia argentina. Yo ¿Cuál? no sé si ¿La hay de la alguna meta de otra... inflación? ¿Cuál es la Parece que la tomó otra persona a la meta de inflación. Pero a ver, dentro del equipo económico no hubo consistencia entre un sector y otro. Digo, hoy está sucediendo exactamente lo mismo en la Argentina. ¿Hay alguien que está haciendo alguna autocrítica por eso? Además de Bonafini, como usted mencionó. Estamos hablando. Bien, Pablo, bueno, uno de los temas es la pobreza, ¿no? Uno de los lemas de campaña, la pobreza cero, se fue con 50% de pobreza, ¿no? Estamos hablando de números importantes. Digo esto porque decís, sostenemos el modelo. Evidentemente hubo errores. Vos no podés llegar a ese número planteando pobreza cero. A ver, la pregunta, ¿cuál sería entonces? La pregunta es si hay una autocrítica sobre ese punto en particular. Porque si vos defendés un modelo donde vos sostenés que vas a llegar a pobreza cero el mundo y que a la vas con pobreza 50... ¿Cómo baja el mundo de la inflación? ¿Cómo baja el mundo de la pobreza? ¿Con la política que hace el kirchnerismo? ¿O con políticas más parecidas al kirchnerismo? No estamos hablando de kirchnerismo, estamos hablando de Macri. Con las políticas con las que hizo Macri. Con consensos políticos que en la Argentina hay otros capítulos que explican. No bajó. Pero no te estoy diciendo que haya bajado. ¿Y entonces? Estoy diciendo que el libro presenta, y la historia, digo, no solamente el libro, las dificultades que hubo para construir acuerdos con la oposición, con un gobierno de una debilidad inédita en la historia de la democracia, sin mayorías parlamentarias, con minoría entre los gobernadores, las dificultades para lograr las reformas que el país sigue necesitando. Pero el problema no fue que las reformas que hicimos, fueron las reformas que no pudimos hacer. Desde mi punto de vista y quizás también desde... a ver, depositas la culpa en el otro. No. En que la oposición no daba los acuerdos. A ver, bueno, teníamos los recursos que teníamos, no en el otro. Los otros vinieron, dijeron vamos a hacer un acuerdo y después no lo quisieron hacer. Ahora, no es la misma... Los Massa, los peronistas, que alguna vez alguien imaginó que eran democráticos y racionales, después resultó que tan racionales no eran, pues se fueron atrás de Cristina cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ustedes se abrazaron a Massa, a Moyano al principio, después, digamos... Sí, Macri se cuestiona en su libro eso. Y se abrazaron a Pichetto, que fue compañero de fórmula. Pichetto fue muchísimo más valiente. Pichetto rompió con la estructura y con la tradición del Partido Justicialista. Y eso fue una diferencia fundamental. Massa dio, como siempre, vueltitas y terminó donde calienta el sol, que es lo que suele hacer. Bueno, si era como siempre, ustedes se abrazaron a él. Fue un error, pero te estoy diciendo, fue un error. Bien. Digo, ¿querías un error? Ahí tenés uno. Pablo, y en esta Argentina de fracturas políticas que incluso llegan a las mesas familiares, a los grupos de amigos, bueno, los programas de televisión,
¿Cómo te llevas vos, digamos, conviviendo en tu casa con un hijo que por ahí milita en el kirchnerismo, con una hija que, no sé, Mira, recién te preguntamos por el lenguaje inclusivo antes de empezar el programa y decía, tengo mira, hijos? yo detesto profundamente la grieta. Me parece que es un atraso civilizatorio, no sé cómo llamarlo. Digo, me parece ridículo que la gente no se hable porque piensa diferente. Pero Por pasa supuesto, en este país. sí, claro, pasa y lo peor es que pasa con mucha intensidad y las redes sociales contribuyen a que esa intensidad sea aún mayor. ¿Vos dejaste de hablar con ellos en algún momento? Como le pasó a mucha gente, pero después todas las relaciones se recompusieron. ¿Y sabes por qué? Por lo menos es mi teoría o mi hipótesis. Porque el afecto es más fuerte. Porque si vos tenés si vos no considerás que el otro es un enemigo, y ese es el problema principal de nuestra historia, de nuestro pasado, y ojalá que no lo sea nuestro presente y nuestro futuro, que es la idea de que al otro lo tengo que cancelar. Al otro, al que no piensa como yo, lo tengo que anular. La cultura de la cancelación. Eso para mí es un espanto, es una atrocidad. Digo, con el otro tengo que convivir, y con el otro tengo que hablar. Si yo no hablo con el que no piensa como yo, el que se está perdiendo algo soy yo. ¿Y no sentís que a veces, te lo pregunto, digamos, libre de autocrítica, que a veces desde tus posturas radicales, a veces fomentas esas divisiones fuertes que A hay? mí Tenés un desde el perfil. me discurso, gusta provocar. digamos. Yo reconozco que sí, me gusta provocar. Pero no, a mí no me vas a encontrar. Mira, te doy un ejemplo claro Sí. de mi gestión. Había mucha gente muy conservadora que consideraba que la gestión del macrismo en la cultura, de Cambiemos en la cultura, tenía que consistir en perseguir a la gente que era kirchnerista. Y no hay un solo caso, no hay uno solo que se me pueda achacar a mí de haberle complicado la vida a nadie por sus ideas o contratado o dejado de contratar o lo que fuera. Digo, para mi generación, yo tengo 55, el pluralismo es el elemento fundacional. Digo, por eso me parecía ridícula la librería que decía, no, yo no vendo el libro de Macri porque Macri no me gusta. Pues estupidez, ¿no? Va a ser un pésimo negocio. Me parece una tontería.